Bueno, estamos con Fernando Ramírez, que nos va a dar una pequeña entrevista. Fer, ¿nos puedes hablar un poco sobre la teoría del catástrofe? Claro que sí. Mira, la teoría de los catástrofes es una nueva postura, una postura vanguardista, utilizando pues las teorías que se aplican sobre todo en cuestiones de matemáticas. Tiene que ver un poco con que es una propensión de los sistemas estables a perder un equilibrio. Hay tres formas de perder ese equilibrio. Una es por histéresis, que es la irreversibilidad de un fenómeno social, es decir, que si en algún momento tú esperas que algo regrese a su estado original, es imposible que eso pueda pasar. La segunda es divergencia, es decir, que el más pequeño cambio va a hacer que haya una transformación mayúscula. Y el tercero es la discontinuidad, que es un cambio repentino en la transición lineal de un evento. Es decir, que si tú estás acostumbrado a que 2 más 2 siempre es 4, pues si le pones un 1 ahí, va a haber una discontinuidad y va a sumar 5, va a ser algo diferente. La siguiente pregunta es, ¿por qué se dice que lo desordenado y lo aleatorio se regulan solos? Bueno, lo aleatorio y lo desordenado son naturalezas inherentes a los grupos sociales. Ninguno determina, hoy vamos a ser aleatorios y hoy vamos a ser desordenados, sino que depende de un suceso, de un hecho que desencadene esa naturaleza. Se dice que son autodeterminados porque nunca se escoge en qué momento va a pasar. Y son autorregulados porque como surgen líderes emergentes dependiendo del contexto. No siempre bajo la misma situación va a emerger el mismo líder, sino que va a haber diferentes jerarquías y diferentes personajes que van a cargar con todo el peso del grupo y es quien va a regular las conductas y los patrones que intervienen en ese suceso y cómo se afronta el mismo. De los sucesos ocurridos en México, ¿nos podrías decir un suceso que sea estrechamente ligado a la psicología social? Bueno, realmente todos los sucesos históricos tienen relación con la psicología social debido a que impactan en las conductas de los grupos del país, pero uno de ellos, y creo que es muy muy relevante en nuestra historia, es el movimiento del 68. Debido a ello, pues creo que la forma de la educación, la forma en cómo se enfrenta a una manifestación, la forma incluso de manifestarse ha ido cambiando, se ha ido haciendo pues de manera diferente, de manera distinta, y se ha ido tratando bueno, no sé, me da la impresión de que este tipo de manifestaciones lo que tratan de hacer, sobre todo las actuales, es asemejarse a eso, de buscar un cambio, de buscar un cambio, vaya, que se dé totalmente distinto a lo que está pasando ahora. Entonces esa podríamos llamar que fue algo muy revolucionario para su época. ¿Nos podrías mencionar un ejemplo de la teoría de los fractales? Bueno, esta teoría, como la teoría de la catástrofe, proviene de los cánones matemáticos y de esa necesidad que tiene el hombre de adivinar su futuro, ¿no? La teoría de los fractales tiene que ver un poco con con sistemas dinámicos y respuestas que son regulares. Es decir, que si a ti te pisan un pie, siempre vas a gritar ¡ay!, ¿no? Entonces, es como un patrón de conducta. La teoría de los fractales pues tiene que ver un poco con un síntoma que se expresa en determinada situación. Si nosotros nos encontramos pues no sé, quiero pensar bajo el régimen de un mal líder, pues obviamente vamos a tener diferentes síntomas. Lo que dice la teoría de los fractales es de que si nosotros siempre estamos bajo el régimen de un líder o hay una situación que nos remite a la situación original del mal líder, vamos a actuar de la misma manera de forma constante. Es decir, que si siempre hay un mal líder, siempre nos vamos a manifestar en las calles. Que si siempre hay un mal líder, siempre le vamos a echar, pues sí, no echar basura, lo que él hace. Y entonces la teoría de los fractales lo que dice es que siempre va a haber ese síntoma, siempre se va a reflejar. Y si nosotros conocemos el síntoma, es más fácil poder llegar a la sanación, que a mí me parece que las cosas no se tienen que curar, sino que la psicología social debe de estar más enfocada en comprender las realidades más que en curar.
¿Me podrías dar un ejemplo del proceso social de larga duración y mediana duración en la historia? Bueno, es importante aclarar y tomar en cuenta que un proceso de larga duración es un proceso que se ha mantenido y que ha tenido una estabilidad a través del tiempo, y podríamos decir que el proceso social son las barras del fútbol, porque desde que se introdujeron son una constante dentro del fútbol, y no comprendemos al fútbol sin esos grupos. Nos hicieron creer que esos grupos son primordiales para poder disfrutar el espectáculo. Sin embargo, pues algo como eso no es sano. Sin embargo, pues sigue manteniéndose. Y algo de mediana duración, pues es aquel proceso que es como el inicio de pasar de un simple hecho a consolidarse a un proceso de larga duración. Podríamos decir que los modelos educativos son como eventos de mediana duración. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se consolidan o medianamente se llegan a consolidar, pero al final de cuentas son modificados y adecuados a las necesidades económicas que tenga el Estado. Entonces podríamos hablar de que eso tiene una mediana duración. Bueno, muchas gracias por tu entrevista. Es un placer, y pues gracias por haberme tomado en cuenta. Te lo agradezco.